Bienvenidos a este encantador tutorial, donde combinaremos la magia del bosque con un toque de elegancia. Imagina un pequeño pueblo rodeado de frondosos árboles, donde el aroma de los pinos danza con el susurro del viento. Allí, entre la naturaleza, crearemos un perfumador único en forma de vestido de bailarina de ballet, hecho con cera de abejas, aceite de almendras y una mezcla especial de aceites esenciales. Este perfumador no solo protegerá tu armario de las polillas con su esencia natural, sino que llenará tu espacio con la frescura de un paseo matutino por el bosque. Vamos a sumergirnos en esta aventura artesanal juntos. Mi nombre es Verónica. Empecemos. Bajo la luz de la luna, las polillas parecen danzar hacia las lámparas, pero no es un suicidio mágico. Engañadas por luces artificiales, siguen patrones celestes y caen en un torbellino hipnótico. Sus sentidos son increíbles. Los machos detectan feromonas a 11 kilómetros con antenas de radar. Con más de 160.000 especies dominan la noche, esquivando depredadores en la oscuridad, reinas silenciosas listas para invadir tu armario. Prepárate para sumergirte en el mundo misterioso de las polillas. Estos secretos inspiran nuestro ambientador de armario, un escudo natural que usa sus propias debilidades para proteger tus prendas. Sigue este tutorial que al final del video te enseño 15 combinaciones mágicas, florales, para que transformes esta idea en hermosos souvenirs de cumpleaños. Prepárate para quedar hechizada. Estas pequeñas bailarinas, con sus faldas delicadas y su encanto irresistible, guardan un secreto mágico en su interior. Están moldeadas con una alquimia fascinante de aceites esenciales que transforman tu armario en un santuario. La lavanda, reina de la calma, despliega su aroma floral y sedoso, no solo perfumando tu ropa con suavidad femenina, sino también repeliendo a las polillas con su poder natural. Junto a ella, el cedro entra en escena con su esencia robusta y terrosa, evocando los bosques antiguos, creando un escudo impenetrable contra esos intrusos alados. Pero la magia no termina ahí. El eucalipto, con su frescura penetrante como una brisa matinal, limpia el aire y refuerza la defensa, mientras un toque de limón añade un destello cítrico y vibrante, como rayos de sol danzando entre las hojas. Esta sinfonía de aromas no solo ahuyenta a las polillas, sino que envuelve tus prendas en una fragancia fresca y elegante, como si cada vestido hubiera sido besado por la naturaleza misma. Descubre cómo estas bailarinas protegen y embellecen tu mundo. Fórmula para 100 gramos. Deberás adaptar la fórmula según la capacidad de tu molde. Multiplica o divide estas cantidades. 100 gramos de cera de abeja blanca, 5 gramos de aceite de almendras dulces, 15 gotas de aceite esencial de lavanda, 10 gotas de aceite esencial de cedro, 5 gotas de aceite esencial de eucalipto, 5 gotas de aceite esencial de limón. Mica para colorear. Puedes utilizar sombra de ojos o rubor, cinta, aguja e hilo. Esta mezcla no solo aporta un aroma delicado y funcionalidad, sino que también reúne una serie de propiedades que la hacen ideal para este propósito. La cera de abeja blanca, obtenida de la cera natural de las abejas y purificada para lograr un color claro y neutro, es un ingrediente estrella. Su textura sólida pero maleable permite moldearla fácilmente en formas decorativas, perfectas para colgar o colocar en un armario. Conserva un ligero aroma a miel, cálido y reconfortante, que no abruma, sino que aporta una nota sutil y natural al ambiente del armario. Al ser un material denso,
La cera de abeja actúa como una base excelente para retener y liberar gradualmente los aromas, haciendo que el perfumador mantenga su efecto durante semanas o incluso meses. La cera de abeja contiene compuestos naturales que ayudan a neutralizar olores no deseados, manteniendo el armario fresco y libre de humedad. Es un producto biodegradable, renovable y ecológico, ideal para quienes buscan alternativas naturales a los perfumadores sintéticos. Por su parte, el aceite de almendras añade un toque especial a esta mezcla. El aceite extraído de las almendras dulces es conocido por su suavidad y versatilidad. Aporta una fragancia suave, ligeramente dulce y reconfortante, que complementa la nota de miel de la cera, creando un perfume equilibrado y elegante para el armario. El aceite de almendras es estable y no se enrancia fácilmente, lo que garantiza que el perfumador mantenga su calidad aromática durante más tiempo. Cuando combinas estos dos ingredientes, obtienes un perfumador de armarios que no solo perfuma, sino que también protege y embellece tu espacio. La cera de abeja blanca actúa como una base sólida y duradera, mientras que el aceite de almendras aporta un toque de suavidad y un aroma complementario. Juntos crean un ambiente fresco, limpio y acogedor en tu armario, manteniendo tus prendas libres de olores desagradables y con un sutil velo de fragancia natural. No te pierdas las 15 combinaciones de aceites esenciales para que los perfumes como más te gusten. Recuerda adaptar las cantidades según tu molde. En mi caso, realizaré la fórmula exacta de 100 gramos. El sobrante lo pondré en un molde extra. Primero, toma tu balanza y pesa con precisión 100 gramos de cera de abeja blanca. Si tienes otro molde y quieres experimentar, la cera de abeja amarilla también es una opción, pero hoy nos quedamos con la blanca para un resultado impecable. ¿Por qué cera de abeja? Porque es única, noble y natural. A diferencia de las ceras como la de soja, no es grasosa, lo que la hace perfecta para evitar desastres. Imagina una cera que se derrite con el calor y mancha tu ropa favorita. La cera de abeja resiste mejor las altas temperaturas y mantiene su encanto. Ahora, asegúrate de usar ollas y cucharas exclusivas para este proyecto. Nada de mezclar con tus utensilios de cocina. Queremos que este proceso sea especial y seguro. Lleva la cera a un fuego muy bajo, o mejor aún, usa un baño María para un control perfecto. Mantén los ojos bien abiertos porque la cera de abeja se derrite rápido, como si estuviera ansiosa por transformarse. Pero cuidado, alcanza temperaturas altas, así que elige un espacio despejado, lejos de niños y mascotas curiosas. Este es tu momento de brillar como artesano, sin distracciones. Una vez que la cera esté líquida, es hora de añadir el aceite de almendras. Pésalo con cuidado y agrégalo cuando la temperatura esté por debajo de los 80 grados Celsius. ¿Por qué este aceite? Porque es el secreto para que tus perfumadores no se quiebren como galletas frágiles. El aceite de almendras es estable, un compañero confiable que mantiene la cera flexible y duradera. Si usas algo como aceite de girasol, te arriesgas a que se enrancie rápido. Imagina preparar recuerdos para un cumpleaños con 2 o 3 meses de antelación y cuando llegue el gran día, olor a rancio. No queremos eso, así que confía en el aceite de almendras para un acabado profesional. Ahora, espera con paciencia a que la temperatura de la cera de abeja baje un rango mágico de 60 a 70 grados Celsius antes de añadir los aceites esenciales. Aquí la precisión es tu aliada. Si tienes un termómetro, úsalo para asegurarte de que todo esté perfecto. Si no, no te preocupes, hay un truco.
Fíjate en las paredes de tu olla. Cuando empiecen a tornarse blancas, ese es el momento exacto en que la cera está lista para recibir los aromas. Es como si la cera te dijera: estoy lista, añade la magia. Con estos pasos estás a punto de crear algo único, un perfumador que no solo huele increíble, sino que lleva tu toque personal. Sigue adelante y que el aroma de tu creación conquiste corazones. Si notas que la cera comienza a perder temperatura y se vuelve menos fluida, no te preocupes, dale un toque de calor suave, pero con cuidado, nunca superes los 70 grados Celsius. Este pequeño golpe de calor es solo para mantener la cera líquida y manejable, como si estuvieras susurrándole que mantenga su brillo. Si te pasas de los 70 grados Celsius, el aroma de tus preciosos aceites esenciales podría desvanecerse como un sueño fugaz, evaporándose en el aire. Y no queremos eso. Para mí, la concentración de aroma que usamos en esta fórmula es simplemente perfecta. Es un equilibrio delicado que envuelve el espacio sin abrumar, sin impregnarse en tu ropa como un perfume invasivo. Es apto tanto para armarios femeninos como masculinos. Solo debes cambiar el diseño. Pero si eres de los que aman un aroma más intenso, puedes subir la apuesta hasta un máximo del 10%, es decir, 10 gramos, 200 gotas de aceite esenciales por 100 gramos de cera. Ojo, esto es muchísimo. Los aceites esenciales son caros y potentes, como pequeñas joyas líquidas. Si ves que tu mezcla empieza a ponerse blanquecina, alerta. Eso significa que se está enfriando demasiado rápido. Dale otro golpe de calor suave para devolverle su fluidez. Piensa en la cera como una artista caprichosa que necesita el ambiente perfecto para brillar. Ahora, un truco que cambiará todo. Calienta tu molde antes de verter la cera. Este paso es crucial. La cera de abeja no es como la glicerina, enfría rapidísimo y si el molde está frío, el choque térmico creará imperfecciones en tus perfumadores, como grietas o texturas desiguales. Para calentar el molde, usa una pistola de calor o un secador de pelo. Solo asegúrate de que el molde esté vacío antes de aplicar calor. Nunca intentes calentar el molde con la cera ya adentro. La cera caliente podría salir disparada, como un geyser, y eso es un lío que queremos evitar. Si al desmoldar tu perfumador no queda como esperabas, no te desanimes. La cera de abeja es maravillosamente indulgente. Puedes fundirla de nuevo, las veces que quieras y volver a intentarlo. Eso sí, recuerda, si la sobrecalientas, el aroma podría desvanecerse, como un recuerdo que se desvanece con el tiempo. En ese caso, simplemente añade un poco más de aceite esencial para devolverle la vida. Cada intento es una oportunidad para perfeccionar tu arte. Con la cera lista, es hora de verterla en el molde. Si quieres un efecto etéreo, como una delicada gasa flotante, no llenes el molde hasta el tope. Deja un poco de espacio para jugar con la magia del color. Reserva cada pequeña porción de cera y añádele colorante, por ejemplo rosa. Ahora, observa con atención cómo creamos el efecto. Vierte chorritos de cera sobre la cera blanca ya en el molde. El secreto está en la temperatura. Si la cera rosa está más caliente que la blanca, alrededor de 70 grados Celsius, se fundirá ligeramente con ella, creando un efecto marmoleado hipnótico. Para el color rosa, asegúrate de que el colorante sea vibrante. Y si necesitas más cera rosa, funde un poquito extra. Todo depende del tamaño de tu molde, así que déjate guiar por tu instinto creativo. Echa un vistazo en el molde extra que usé para el sobrante de cera. Si se enfrió, no te preocupes. Si quieres añadir capas para un diseño más complejo, caliéntalo suavemente
para que la nueva cera se adhiera perfectamente. La cera fría no se une bien y queremos un acabado impecable, ¿verdad? Ahora, paciencia. Espera que la cera esté completamente sólida antes de desmoldar. Yo dejé mis perfumadores reposar hasta el día siguiente, pero con 5 o 6 horas será suficiente. La cera debe estar firme como una roca. Si intentas desmoldar antes, podrías romper tu creación, y eso sería como perder un pequeño tesoro. Una vez que esté fría, usa un cuchillo afilado para recortar cualquier sobrante. No te preocupes por los detalles en este punto, porque pronto te daré un truco para perfeccionarlos. Únete al canal y sé parte de nuestra comunidad. Con tu membresía tendrás acceso exclusivo a contenido de calidad antes de que se emita al aire. Apoya nuestro trabajo y disfruta de experiencias únicas que te encantarán. No esperes más, súmate hoy. Ese sobrante que cortaste, no lo tires, guárdalo en una bolsa o fúndelo de nuevo para futuros proyectos. La cera de abeja es como un lienzo infinito. Puedes reutilizarla las veces que quieras, siempre cuidando de no sobrecalentarla para no perder el aroma. Aquí va el truco para un acabado perfecto. Toma una olla limpia, caliéntala ligeramente y pasa tu perfumador por la superficie tibia para alisar cualquier imperfección. Hazlo con suavidad, calentando poco a poco, según sea necesario, como si estuvieras puliendo una joya. Este paso hará que tus perfumadores luzcan profesionales y pulidos. Ahora vamos a darle un toque de color. Prepara una pintura rosa mezclando alcohol de 96 grados con un poco de mica. Con un pincel fino, aplica esta pintura en las áreas donde quieras resaltar el rosa, pero con delicadeza, como si estuvieras maquillando tu creación. Menos es más, un toque sutil es suficiente para realzar su belleza. Para un efecto dorado, usa mica pura sin alcohol, espolvoreándola con cuidado para un brillo elegante. Para hacer tus perfumadores aún más especiales,
Vamos a añadir un pasador con cinta, aguja e hilo. Yo termino el mío con una perlita, de esas que encuentras en pulseras infantiles, para ocultar la puntada y darle un toque encantador. Pero aquí puedes dejar volar tu imaginación. Usa una flor, una moña o lo que más te inspire. Eso sí, ten paciencia, porque la cera puede encerar el hilo y complicar un poco el proceso. Es normal, pero con cuidado lograrás un acabado hermoso. Únete al canal y sé parte de nuestra comunidad. Con tu membresía tendrás acceso exclusivo a contenido de calidad antes de que se emita al aire. Apoya nuestro trabajo y disfruta de experiencias únicas que te encantarán. No esperes más, súmate hoy. ¿Quieres un secreto? Estos perfumadores no solo son decorativos, si los colocas en un hornillo, llenarán tu hogar de un aroma embriagador. Y cuando sientas que es hora de cambiarlos, simplemente colócalos en el hornillo para un último espectáculo aromático. Es un detalle que tus clientes amarán. Te contaré algo curioso. Preparé un perfumador sin calentar el molde a propósito, para que veas la diferencia. Sin calentar, el molde no copia bien la forma, dejando huecos e imperfecciones. Es el mismo problema que comenté en mi video sobre jabones de miel y niacinamida. Un molde frío es el enemigo de la perfección, así que nunca olvides calentar el molde.
Como prometí, te dejo las 15 fórmulas florales para que estas creaciones sean el alma de cualquier cumpleaños, especialmente los de los 15 años. Estas combinaciones son perfectas para recuerdos que deslumbran a todos. Y si eres fan de los aceites esenciales, no te pierdas mi video con 50 combinaciones de aceites esenciales para velas, jabones y más. Es un tesoro de inspiración que no querrás perderte. He calculado 7 gramos de aceites esenciales por 100 gramos de cera de abeja. Puedes dividirlo para calcular la intensidad. Divídelo entre 3 para un aroma suave. Divídelo entre 2 para un aroma moderado y déjalo como te lo doy para un aroma intenso. Haz pruebas antes de hacer grandes lotes. Las propiedades se basan en los beneficios aromaterapéuticos de los aceites esenciales, que pueden influir en el estado de ánimo, la relajación o el ambiente. Asegúrate de usar aceites esenciales puros y de alta calidad. Lavanda y geranio. 80 gotas de lavanda, 60 gotas de geranio. Calmante, relajante, ideal para reducir el estrés y promover el sueño, perfecto para dormitorios. Rosa y jazmín. 70 gotas de rosa, 70 gotas de jazmín. Aroma lujoso y romántico, eleva el estado de ánimo y fomenta la confianza. Ylang ylang y lavanda. 60 gotas de ylang ylang, 80 gotas de lavanda. Sensual y relajante, ayuda a equilibrar emociones y reducir la ansiedad. Manzanilla y geranio. 60 gotas de manzanilla, 80 gotas de geranio. Calma los nervios, alivia la tensión y crea un ambiente sereno. Flor de azahar y rosa. 80 gotas de flor de azahar, 60 gotas de rosa. Inspirador y reconfortante, ideal para espacios creativos o relajación profunda. Jazmín y violeta. 80 gotas de jazmín, 60 gotas de violeta. Exótico, mejora el estado de ánimo y fomenta la introspección. Lavanda y clavel. 90 gotas de lavanda, 50 gotas de clavel. Relajante con un toque especiado. Crea un ambiente acogedor. Rosa y lirio. 70 gotas de rosa, 70 gotas de lirio. Elegante, promueve la serenidad y el amor propio. Geranio e ylang ylang. 80 gotas de geranio, 60 gotas de ylang ylang. Floral intenso, estimula la positividad y reduce el estrés. Manzanilla y jazmín. 60 gotas de manzanilla, 80 gotas de jazmín. Suave y calmante, ideal para aliviar la ansiedad. Lavanda, rosa y geranio. 60 gotas de lavanda, 40 gotas de rosa, 40 gotas de geranio. Equilibrada, relajante, promueve armonía y bienestar. Ylang ylang y flor de azahar. 70 gotas de ylang ylang, 70 gotas de flor de azahar. Exótico y cálido, fomenta relajación profunda y optimismo. Jazmín, lavanda y clavel. 60 gotas de jazmín, 60 gotas de lavanda, 20 gotas de clavel. Complejo, relajante con un toque especiado, ideal para espacios sociales. Rosa, geranio y violeta. 60 gotas de rosa, 40 gotas de geranio, 40 gotas de violeta. Floral intenso, promueve la calma, el equilibrio emocional. Manzanilla, ylang ylang y lirio. 50 gotas de manzanilla, 50 gotas de ylang ylang, 40 gotas de lirio. Suave, reconfortante, ideal para un ambiente pacífico. Para usar este perfumador, simplemente ponlo en un saquito de tela transpirable o cuélgalo en una percha. Es una solución natural, efectiva y elegante para mantener tus armarios impecables. Si este video te sacó una sonrisa, dale amor con un like, compártelo con alguien que lo necesite. Déjame un comentario con tus dudas o tus ideas, que siempre los leo. Y por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas nada. Gracias por estar aquí y no te olvides de contarme desde dónde me miras. Estoy preparando una colección de 10 videos, cada uno inspirado en la esencia de distintos países. Quiero que viajemos juntos, sintiendo sus colores, aromas y tradiciones, sin movernos de casa. Cada video es una ventana a un mundo diferente y tú eres parte de esa aventura. No te los pierdas. Nos vemos en el siguiente tutorial.